El ingeniero Alberto Alumán Subieta es de esos hombres que deja huella en la historia de Panamá y particularmente en el Canal de Panamá. Es un hombre que laboró ¿cuántos años en la autoridad del canal, el ingeniero Alemán Subieta? 16. 16 años. Comenzó en la etapa que los Estados Unidos de América tenía el control y el manejo del Canal de Panamá. ¿Usted comienza en qué cargo, ingeniero Alemán Subieta? Bueno, ahí se me nombra en reemplazo del ingeniero Guardia, de Gilberto Guardia, Sí. en el año 96. Ese era un nombramiento, Nito, ¿te acuerdas? Los últimos 10 años de la transición, el administrador era panameño y el subadministrador norteamericano Así de es. una empresa, una entidad del gobierno federal americano que era la Comisión del Canal de Panamá. Luego en el 98, cuando ya los panameños, pues, se crea y se estructura la Autoridad del Canal de Panamá, se nombra su junta directiva en febrero del 98 y a mí me nombran como administrador de la Autoridad del Canal de Panamá en el 98. En ese momento, pues, estuve en los dos puestos, para llamarlo de alguna manera, hasta el 99, cuando se hace la reversión el 31 de diciembre de ese año. Y entonces ya pues hicimos lo que llamamos una transición imperceptible y ya quedó pues solamente con el puesto de administrador de la Autoridad del Canal de Panamá, y en el 2005 tuve el honor pues que me volvieran a reelegir por 7 años más hasta el 2012. Muy bien. Por algo se religió o lo reeligieron, ingeniero Alemán Subieta. Qué bueno hablar con un panameño que vivió esa transición y que demostró eficiencia en su trabajo y además corroboró que los panameños podemos lograr más de lo que a veces pensamos. Ingeniero Alemán Subieta, hablemos del tema que nos ocupa. Hay una opinión que gira en torno a la crisis del agua, la crisis hídrica. Tiene que ver o con Río Indio o con Bayano. Esa es la disyuntiva que se presenta. Entiendo que para encontrar una crisis al agua, en el tema de Río Indio hay más de una docena de proyectos allí engavetados, tengo entendido, ingeniero Alemán Subieta, o sea, no es un proyecto nuevo, ¿es correcto? No, el Río Indio no es un proyecto nuevo del todo. El Río Indio se estudia de los años 30, aproximadamente en el año 35, cuando los norteamericanos estuvieron, más iniciaron la construcción del tercer juego de esclusas en el año 38. Una de las alternativas que se estudió fue adicionar la fuente de agua de Río Indio, y eso compitió con la creación de un nuevo lago que fue el lago Alajuela. La razón de Alajuela que se terminó pues hacerlo fue por motivo de que con el Alajuela también se controlaban las crecidas del Chagres, ¿no? Se fue el balance al final del día, pero Río Indio se estudia desde entonces. Ahora, ya estamos, como dice en inglés, running late, estamos actuando tarde, ¿no? Y perdónenme la expresión en inglés, pero la diferencia entre el Río Indio, un embalse en Río Indio, es que se enviaría el agua al lago Gatún. Sin embargo, en el tema que tiene que ver con Bayano, además que es más caro, implica, uno creo que son 8 kilómetros la longitud y el otro son 100 kilómetros. La lógica Correcto. es una ciencia exacta. Usted, su lógica, se inclina usted por cuál de los dos proyectos, ingeniero Alemán Subieta. Es que yo no creo que los dos proyectos eh, tienen una razón de ser totalmente diferente, digamos, operativamente. Bayano es una fuente de agua importante y el crecimiento de la ciudad de Panamá se mueve mucho hacia el este. El área de más crecimiento en Panamá es el este de la ciudad de Panamá. Y una manera de traer agua y no sacarle agua, seguir sacándole agua al sistema de lo que sería pues el río Chagres y el lago Gatún, es trayendo agua inyectando el agua por el este a la ciudad de Panamá, creando una potabilizadora, ya que el lago Bayano es un lago muy grande, que también produce energía. Hoy en día eso, Panamá, la República de Panamá tiene aproximadamente 48%, creo que es de las acciones, 48. y el otro 40 y tanto lo tiene AES,
se lo ganaron en una licitación y un pedazo tiene, creo que no sé, terceros, creo que son los trabajadores, algo así de que estaban en ese momento. Pero eso, lo importante es que eso crearía pues una nueva reserva de agua que pudiera estar, en este caso, bajo la administración de la Autoridad del Canal de Panamá, siempre y cuando se le pasen las acciones que tiene el Estado y el canal sea el ente que adquiera las acciones, pues digamos, de AES y pase eso pues a manos pues del Estado panameño a través de la Autoridad del Canal de Panamá, lo que permitiría pues inyectar energía y al mismo tiempo traer el agua al este de Panamá. Eso es una alternativa. Ahora bien, la diferencia con Río Indio, y Río Indio fue, pues obviamente se estudió muchísimo y quiero hacer posiblemente explicar un poco sobre las cuencas y dónde entra pues Río Indio ya bajo administración panameña. En el año 97 y 98, nosotros sufrimos un fenómeno del indio, perdón, un fenómeno del niño mucho más fuerte que este. Es el fenómeno más fuerte de sequía que hemos registrado, aún más que el que estamos viviendo en este momento. Cuando eso sucede, en ese instante solamente obviamente teníamos un canal sin ampliar, pero tuvimos que ir a la industria a explicar de que efectivamente veíamos este fenómeno y que por lo tanto íbamos a limitar no tanto el número de tránsitos, sino el calado, o sea, como se iba bajando el lago en su profundidad, entonces teníamos que limitar el número, el calado de los barcos, lo cual los afectaba a ellos de manera importante. Eso nos llevó en ese momento, en el año 98, a buscar, dimos una directriz al equipo en el canal de que viéramos y revisáramos todos los estudios que se habían hecho, dónde había más agua, más allá de la fuente hídrica, que es la cuenca del río Chagres y de Gatún. Entonces, allí fue donde vimos y estudiamos que existían pues estas cuencas aledañas. Estas cuencas están concatenadas unas con otras y son las cuencas que son de Río Indio, está Tuabrec, Caño Sucio y Coclé del Norte. Ese juego de esa área de la República de Panamá tiene aproximadamente 4 veces más agua que la cuenca solamente del Chagres. Nuestra visión era que definir la cuenca no quiere decir que el canal es dueño de esa área, ni mucho menos. Lo que hace es que el canal tenga que cuidar esa reserva, protegerla, ordenarla, garantizar que la calidad y cantidad de agua va a estar allí para cuando efectivamente se necesite hacer proyectos hídricos, ¿no? Que va a satisfacer principalmente la necesidad de agua para la población y obviamente también la operación del canal. Por eso fue que en ese año, todavía bajo administración norteamericana, pero ya teníamos la autoridad del Canal de Panamá, y la Constitución señala que es la autoridad del Canal de Panamá, el ente que define los límites de la cuenca hidrográfica del canal. Entonces presentamos estos estudios y la razón de ser de que necesitamos tener y garantizar y reservar esta área que tuviera como parte de la cuenca del canal para que el canal protegiera esta cuenca y mandar un mensaje claro al mundo de que nos estamos preocupando casualmente por el agua. Y explico por qué, Nito. Cuando yo tenía que ir al Congreso de Estados Unidos y los norteamericanos, los congresistas norteamericanos sobre todo, todos los años tuvimos que ir al Congreso varias veces. Habían un grupo de congresistas que estaban empujando de que si Panamá tenía que quedarse con bases militares aquí para proteger el canal de cualquier amenaza, etcétera. Yo siempre respondía a los congresistas de Estados Unidos que el mayor riesgo que tenía el canal de Panamá era la degradación de la cuenca hidrográfica del canal. Ese es nuestro mayor riesgo. Lo estamos viviendo, ¿no? Y por eso fue que en ese momento fuimos donde el presidente, pues al ejecutivo, que era el presidente Pérez Valladares, ya estaba recién electa en el periodo pues, que estamos estudiando esto fue, digamos, principios ya del 99, cuando teníamos los estudios, los presentamos,
Y entonces ya también Mireya Moscoso era la presidenta electa de Panamá. También fuimos a hablar con ella y le presentamos a su equipo que necesitábamos hacer esto y queríamos el apoyo también de ellos, ya que se estaba haciendo en la asamblea que quedaba pues en ese momento, la última asamblea del periodo del presidente Valladares, cosa que se aprueba y se define por primera vez bajo las leyes y constitución de Panamá la cuenca hidrográfica del canal. Y eso quedó así y el canal entonces entra a trabajar con las comunidades, etcétera, en ese momento. Quería hacerte la explicación para que entendamos el contexto. Eso no se hizo en función de que venía un proyecto de ampliación, no estábamos ni tan siquiera en esa etapa todavía, ni estábamos estudiando eso, estábamos casualmente haciendo la transición del canal de Panamá de Estados Unidos hacia Panamá, y eso fue uno de los temas importantes, era casualmente que Panamá no solamente había hecho muy bien el hecho de proteger todas estas reservas que Panamá tiene una serie de bosques que protegidos, pero eso no era suficiente y por eso sentimos pues que esa era la razón. Pero Río Indio es una fuente importante de agua que nutre sobre todo, y ahora te explico también por qué, suple sobre todo las necesidades de la población para tomar agua. Ingeniero Almanzueta, la invitación a usted, primero por el prestigio que nos da como programa, por supuesto. Segundo, es un reconocimiento a su larga trayectoria en el canal y nadie mejor que usted para poder hablar al respecto, porque estuvo en la transición de los Estados Unidos a Panamá, del canal de Panamá y su administración, sino también porque queríamos y queremos y estamos haciendo docencia. Recuerda, yo le hablé de eso, ¿no? Correcto. Y déjeme decirle que lo está haciendo muy bien, porque sabe que comunicar no es fácil. Pero aquí continuamos en este programa que es nuestro objetivo principal, reitero, hacer docencia. Para eso contamos con la participación del ingeniero Alberto Alemán Subieta. Estamos hablando acerca de la crisis hídrica que nos está afectando actualmente y queremos aportar, pero sobre todo ilustrarlos a ustedes acerca de esta situación, nada menos que con un ex administrador del Canal de Panamá. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, el ingeniero Alberto Alemán Subieta está con nosotros para entender mucho mejor de una perspectiva de un hombre de la experiencia y trayectoria del, sobre todo su conocimiento, las opciones que tenemos nosotros ante esta crisis hídrica, o Río Indio o Bayano. Adelante, Camila. Cuando se tienen estas conversaciones de la cuenca, se siente un poco lejana. O sea, ¿por qué a una persona que vive, no sé, en El Cangrejo, le debe interesar la cuenca? O sea, ¿cuál es como la explicación sencilla, eh, cortísima, para que alguien en El Cangrejo entienda cuál es el problema con lo de las cuencas? ¿Cuál es la crisis que está viviendo Panamá? Bueno, es muy fácil, Camila, si abres la pluma de agua y no tienes cuenca y no tienes fuente de agua, no vas a tener agua. Eso es lo que sucede. Es decir, nosotros, el 60% casi de la población de la República de Panamá vive en el área aledaña al canal de Panamá. Y el canal nutre, cuando hablo canal, hablo de la cuenca del canal, nutre, de ahí sacamos el agua que nos tomamos. Esa agua se potabiliza en una serie de plantas, y esa agua entonces potable entra al sistema de distribución, y entonces por eso la persona que está ahora mismo en El Cangrejo y cuando abre su pluma, esa agua que se está tomando viene de la cuenca del canal de Panamá. Ok, y para esa persona en El Cangrejo que abre su pluma y no encuentra agua y dice, bueno, si todo el mundo parece tener la solución y se ha venido hablando de hace 20 años o no sé cuántos, por qué no se hace? O sea, ¿cuál es la explicación sencilla de por qué no se ha solucionado y por qué no se está solucionando el problema? Bueno, es que el problema no es que no se ha solucionado. Lo que sucede ahora mismo es que uno puede pensar que vino la tormenta perfecta, en el sentido de que el canal de Panamá, y aquí hago la acotación, no solamente el canal produce agua también el IDAN. Una de las grandes deficiencias que tenemos, Camila, es el hecho de que el agua que producimos, cuando entra al sistema de distribución del IDAN, más del 45% de esa agua se pierde. Eso es extremadamente alto. Por eso que Panamá tiene una de
digamos, una que es un mal índice, de que somos lo que mayor consumo de agua por persona tenemos en el mundo. Uno de los países de más alto consumo de agua potable por persona en el mundo. Y eso es porque se pierde el agua. Entonces, las soluciones han sido muy fáciles a través del IDAN, es instalando plantas de potabilización, ¿no? Y no hemos ido a arreglar el problema de raíz, que es el sistema de distribución. Es como si tú le echaras agua a un colador, ¿no? Tú produces una planta nueva, metes 100 millones de galones de agua al día y de eso solamente te quedan 55, porque el otro 45 se perdió. Entonces, el problema ¿Se perdió en qué? ¿En fugas? ¿O se en qué? perdió en fugas, en mala administración, en falta de cobro, en que Negligencia también, Alberto. Negligencia, vamos a decir. negligencia, tienes también una mala distribución de cómo vamos creciendo la ciudad sin un ordenamiento territorial adecuado, sin falta de densificación. O sea, cuando tú ves que hacen estas urbanizaciones lejanas, eso hay que llevar el agua, en fin, todo eso es parte del problema que tenemos. Dime, sí. Pero sí, o sea que ahorita ponte que fueran 100 millones de galones, se están perdiendo 45 millones. Ahora, si hiciéramos otros proyectos, Río Indio, Bayano, hacemos los dos, hacemos 4 proyectos y ahora tenemos 200, igual estaríamos perdiendo, o sea, aunque duplicáramos nuestra capacidad de producir agua potable, estaríamos perdiendo 90, o sea, estaríamos perdiendo la mitad. Claro, Mientras se concentra a un lado de la discusión en si hacemos Bayano, Río Indio, los dos, ¿quién está viendo cómo hacemos para parar la sangría? ¿Cuál es el plan para eso? Bueno, es que ese casualmente es uno de los grandes problemas que hemos tenido. Ese es uno de los problemas de cómo solucionar el problema de agua, porque el problema no es un problema unidimensional, es multidimensional. Entonces, lo que le corresponde a la autoridad del Canal de Panamá en responsabilidad es que la responsabilidad del recurso hídrico, ¿no?, la tiene la autoridad del Canal de Panamá, en el área pues de las cuencas que ellos administran y manejan. Entonces, de ahí sale el agua. Entonces, la razón por la cual se necesita un río Indio es para crearle una estabilidad mayor al sistema, ¿no? Y sobre todo porque es el agua potable que nos tomamos. Déjame explicarte algo que a veces la gente no entiende, y es importante. Cuando se fue al referéndum del canal, hubo 4 en la ley que llama al referéndum. Le pusieron a la autoridad del Canal de Panamá 4 condiciones para poder aprobar el referéndum. Una de esas era que no se iba a utilizar, no se iba a dar la garantía del Estado, ¿no?, para financiar la obra. Se tenía que construir iniciar la construcción del puente sobre el Atlántico antes de terminar la obra. La otra era que no debía dar menos ingresos al erario público de lo que habíamos dado el año anterior, en dividendos o de excedentes. Y la otra fue que no íbamos a construir un embalse adicional para el tercer juego de esclusas, ya que nosotros en el canal habíamos estudiado la posibilidad de la creación de las tinas de ahorro de agua. Mira, el Canal de Panamá en el año 2000, y yo tengo las estadísticas, consumió 1.865 millones de galones de agua al día en promedio. ¿Sí? Eso es 1.865 millones de galones de agua todos los días. ¿Sí? Esto es para lo que son tránsitos, lo que está usando el canal para transitar barcos. Estábamos moviendo 34 barcos al día ese año. El año que más agua consumió el Canal de Panamá fue en el año 2012, perdón, el año 2011, que pasamos 36 barcos, todavía no teníamos la ampliación hecha, y usamos 1.957 millones de galones de agua en el canal. El año pasado, el año 2023, usamos 1.865 millones de galones de agua. O sea, el Canal de Panamá no ha estado utilizando más agua para pasar barcos. O sea, lo que sí hemos hecho es que en el año 2000 pasábamos como 190 millones de toneladas. En el año 2023 pasamos 520 millones de toneladas. O sea, estamos pasando muchísima más carga, ¿no?, con la misma cantidad de agua. Lo que sí pasó
en los estudios, lo que se disparó en los estudios fue que nosotros preveíamos que para el año 2025, que todavía no hemos llegado allá, se iban a estar consumiendo 340 millones de galones para potabilizar, para tomar en la población. Eso aumentó, ya está en 440 millones, si mal no recuerdo por allí, que son los que están potabilizando todos los días para entregar al sistema de distribución de agua. Y vamos para 600 millones de galones con las plantas que van a estar entrando, que están por terminarse. Entonces, esto ponlo junto con la sequía que llegó pues del Niño. Esa combinación de un gran uso de agua potable más el hecho de que te llegue el Niño hizo que el lago Gatún es como tú lo llenas a capacidad y comienzas en la estación seca, digamos, terminamos en diciembre muy, muy alto el lago y comienza en enero, febrero, marzo, abril, mayo, no, y junio, comienzas a estar usando mucha agua y la curva se baja. Pero cuando te llega un fenómeno como este, donde no llueve, y creo que las estadísticas es que llovió 30% menos, no, agua cayó en ese ciclo, no logras llenar el lago, no logras llenar el lago de vuelta de agua. Y si el ciclo se te expande, por eso que los ciclos del niño no es que es de un año, es que yo en el año 2023 el niño se fue ya, sino que, y se llama el niño casualmente porque el niño entra en diciembre, que para nosotros es malísimo porque está comenzando a entrar, digamos, esta situación comienza a darse, digamos, en agosto, pero se pone fuerte, y por eso se llama el niño porque era en Navidad, ¿no? Y eso nos pega en el peor momento porque no estamos pudiendo llenar la reserva. Entonces, ¿a dónde entra un lago como Río Indio? Es que primero es que tienes una cuenca adicional diferente, donde también te va a llover, ¿no? O sea que si no está lloviendo en el Alto Chagres, te está lloviendo en Río Indio. Eso permite que tú tengas un balance adicional de agua que vas a potabilizar. Y acuérdate que el agua no solamente se utiliza solamente para tomar, el agua se utiliza para agricultura, se utiliza para diferentes otros usos más allá de agua potable. Hay un muy buen anuncio que tiene el canal de todos los usos que se hace con el agua. Y me parece que es bastante didáctico y bueno. Pero eso, además que el agua también se evapora, tienes viento, tienes el sol que hace ahora. Y por eso que esa nueva fuente te crea aproximadamente como 750 millones de galones de agua adicional que puedes potabilizar, ¿no? Podría servir. Y eso es para la población. Eso nos da una estabilidad, digamos, hídrica. Y tú tienes toda la razón y es la razón, y yo creo que es muy importante entender que tenemos que solucionar la otra parte de cómo llevamos el agua, cómo esa agua no se pierde. Por ejemplo, el Canal de Panamá le entrega, cuando producimos agua en nuestras plantas, las plantas que administra el Canal de Panamá, nosotros le entregamos esa agua, la llevamos por tubería y la llevamos a los tanques, ¿no? Donde le entregamos el agua al IRRE perdón, al IDAN para que el IDAN entonces la distribuya. El Canal de Panamá no pierde pierde menos del 1% del agua que además de potabilizar la lleva a través de tuberías hasta estos tanques. Y después de ahí para abajo, ¿no? Pierdes el 45%, dependiendo de cuáles son las líneas, que hay algunas más y menos, ¿no? Lo que sucede, y para hablar también muy claro, es que eh, ir a conectar una tubería de agua madre, ¿no? Como usamos sistemas de PVC, es muy fácil, ¿no? Tú le abres un hueco y conectas, cierras la válvula, la gente sabe hacer eso y tú vas, y el IDAN te muestra muchas fotos de todas estas conexiones brujas. Como esas conexiones brujas es parte de la pérdida, porque no la puedes controlar, no sabes quién la tiene. Y entonces te causa todos estos problemas porque un sistema bien montado, ¿no? Debiera saber dónde va el agua de cada persona, dónde están los micro medidores, cómo se maneja todo un sistema. En el canal existe un sistema que se llama SCADA y cualquier pérdida inmediatamente sale en el sistema y uno va y lo arregla. No deja que el agua siga corriendo para siempre, ¿no? Pero una consulta, ¿por qué si el canal sabe cómo hacer para solamente perder un 1% del agua que potabiliza o que necesita para su manejo?
O sea, ¿por qué no hay un traslado de conocimiento o cooperación entre la ACP y el Irán, que está perdiendo el 45%? O sea, porque si la diferencia fuera menor, si fuera 1 y 5, bueno, ahí no entiende, pero de 1 a 45% de diferencia, o sea, ¿por qué el conocimiento se queda solamente en la ACP? No hay manera de intervenir o de decirle de que, oye, lo que tienes que hacer es esto. Mira, esa conversación tiene muchísimos años y tiene otros componentes adicionales también que te puedo contar. Por ejemplo, el hecho de que el canal pudiera, digamos, dar energía, ¿no? A la planta potabilizadora de Chilibre. El canal pudiera tratar de trabajar en su momento cuando la planta potabilizadora de Chilibre colapsó. Allá creo que estaba, el presidente era Martinelli, colapsa la planta de Chilibre. En ese momento el Canal de Panamá fue y trabajó con el IDAN y tomamos la planta, veamos nuestros ingenieros allá, y la arreglamos, la pusimos en operación, porque es que esa planta es la planta más importante que nutre a la ciudad de Panamá. Eso genera como 250 millones de galones de agua todos los días. Es una enorme cantidad de agua. Y si esa planta deja de operar, pues se queda la ciudad básicamente sin agua, ¿no? Entonces, sí, claro que lo hacemos. Lo que pasa es que nosotros, el canal no administra el IDAN. Esa es una entidad que tiene que, ciertamente yo creo que es una entidad que se perdió en gran parte porque se politizó. El IDAN era una gran institución. Tú que eres mucho más joven, pero cuando yo tenía posiblemente tu edad y trabajaba de ingeniero, el IDAN era una institución muy reconocida, con grandes ingenieros en este país. El ingeniero Guardia era una persona de muchísima visión y que fue gerenció pues esa institución por muchos años. Eh, lo que pasa es que cuando comienza a politizar y ya los puestos no son el que mejor debe estar allí, el que más conoce, el que puede casualmente crear carreras, los ingenieros trabajaban habían instituciones en Panamá donde si tú te graduabas de ingeniero, tú querías ir a trabajar a esas instituciones públicas. Y te puedo mencionar, eran el IRRE, el IDAN, el INTEL, Todos han y caído en desgracia. el Ministerio de Obras Públicas, ¿no? El Ministerio de Obras Públicas tenía un departamento que se llamaba el Departamento de la Panamericana. Y ahí se entrenaron muchísimos ingenieros en construcción de puentes, alcantarillas, carreteras, etcétera. O sea, habían instituciones donde la gente hacía carrera. Y tristemente eso se politizó. Las consecuencias son estas. Y lo que pasa es lo que la gente en Panamá sentimos, y lo cual es una bendición de Dios, de que aquí llueve mucho y que hay mucha agua. Lo que pasa es que no sabemos administrarla. Aquí hemos Ese, creado un No, pero concepto lo peor es que equivocado. supimos en el pasado y ahora o sea, entramos a una era oscura del conocimiento en el que nos dio una amnesia colectiva, aparentemente, y una inoperancia, porque o sea, si fuera al revés, que es que pasamos del subdesarrollo no se entiende, pero estamos echando para atrás. Estos son problemas que ya se habían arreglado. Sí, el problema, el problema, el problema, Perdón, Panamá, déjame decirte, sí, tienes mucha razón. Mira, a mí, yo trato de explicar mucho lo siguiente. Cuando todos pagan agua. La cuenta de agua es bajísima en Panamá, muy, sí, muy muy baja, barata, ¿no? muy Muy, muy barata. barata, ¿no? Aquí no se ha ajustado la tarifa de agua hace 40 años, cuidado que más. Y lo que sucede es que cuando tú ves la gente tomando agua en botellitas, ¿no? Cuando tu tarifa de agua posiblemente es el equivalente a comprar 12 botellas de agua en el supermercado, de todo el mes, y estás pagando por miles de galones de agua potable entregada a tu casa. Entonces, no tenemos conciencia de eso. Fíjate que a mí me llama mucho la atención que ante esta crisis, porque esto es una crisis importante, no tenemos nada que diga, si tú estás usando el agua equivocadamente, te voy a castigar. Deja de estar lavando el carro, deja de estar regando la hierba, porque no tenemos, pero como sentimos que tenemos mucha agua, ¿no? Y la discusión, fíjate lo interesante de esto. La discusión no es que tenemos que ir a ver dónde sacamos agua, si tenemos que hacer otra cosa. Sabemos dónde está el agua. Y por eso te digo, nosotros sabemos que tenemos muchísima agua y que tenemos que proteger las fuentes de agua. Nosotros aquí hacemos un malísimo manejo
de las cuencas. Las cuencas son donde se nutren los ríos, donde nacen los ríos, donde se mantienen los ríos. Y eso es importante poder entenderlo. Pero bueno, lo bueno es que la solución existe. Lo que falta es la determinación de hacerlo, ¿no? Eso se llama, ¿No? Alberto, eso se llama manos a la obra. Manos a la obra, Bien, manos vamos a la bien. obra. Vamos al corte comercial. Viene más. Esto es En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Bueno, amigos, el ingeniero Alberto Alemán Subieta realmente no esperaba menos, ingeniero Alemán Subieta. La docencia que usted está dando es ejemplar, sobre todo un panameño que jugó un rol tan vital en lo que hoy es la culminación de una aspiración histórica de nosotros de que el canal volviera a pertenecer a Panamá. Camila y después Dalia. No, Dalia tenía Ah, preguntas. Dalia, ok, adelante, Dalia. Sí, yo tengo una pregunta, ya que hemos hablado que, bueno, sabemos lo que hay que hacer y por qué hay que hacerlo, y hablábamos, no hay que ponernos manos a las obras. Creo que es evidente que es un tema que políticamente va a necesitar de mucha voluntad, de capital político y de una capacidad para movilizar a quienes se tienen que movilizar para llevar adelante el proyecto Y que se compromiso, desea Dalia, hacer. Dalia, y compromiso, disculpa que te Y interrumpí, compromiso. compromiso. Entonces, creo que en el último año se ha quedado como claro que la gente, claro, tenía muchas facetas, ¿no? Pero que la gente está un poco recelosa que las cosas se hagan. Yo digo que es así y así va y tomo la decisión del gobierno, lo que se sentía como unilateralmente, hablo del tema no, de la mina. Entonces, en su experiencia, que sé que estuvo del lado del canal en negociaciones de cierto tipo, con comunidades y demás, ¿qué cosas podrían necesitarse para que se dé ese escenario donde se puede llevar a cabo un proyecto que al final impacta a ciertas comunidades y que requiere de que varias partes de un rompecabezas estén alineadas para poder llevar a cabo el tema, por ejemplo, de Río Indio? O sea, a nivel de voluntad política, porque ya es algo que le va a tocar probablemente al próximo gobierno. Y mira, son dos cosas que son importantes. Uno es la redefinición de la cuenca, ¿no? Para incluir, yo diría que esa responsabilidad de cuidar toda esa agua o todas esas áreas debiera seguir siendo de la Autoridad del Canal de Panamá. Una vez dicho eso, lo que pasa es que nosotros entramos a trabajar con las comunidades. Los panameños, en el modelo de gestión del Canal de Panamá, creamos una institución que posiblemente no es muy conocida, que se llama la SICH, que es la Comisión Interinstitucional de la Cuenca Hidrográfica del Canal. ¿Y por qué eso? Porque lo que sucede es que la cuenca es muy compleja. Las cuencas son sumamente complejas. Y esta cuenca en especial, la del Chagres y del lago Gatún, tiene 60% de la población viviendo alrededor de ella. Entonces, tú tienes que poder, digamos, manejar todas estas diferentes eh, aristas que tiene el asunto. Entonces, tienes una junta directiva, para llamarla de alguna manera, donde están representados entidades del Estado, entidades ONGs que tienen que ver con el tema ambiental, ¿no? Y la dirige el administrador del Canal de Panamá, esa directiva. No es que toman decisiones ni pueden forzar nada, pero varias cosas pasan. Toda la información, todos los estudios, todo el conocimiento de lo que tiene la cuenca reside en esa institución. Pero además de eso, tienes entonces los técnicos, tanto de la parte privada como de la parte pública, que trabajan los temas técnicos. Y debajo de eso existe entonces, entra la población, la gente que habita en la cuenca, que están debidamente organizados y tienen una voz sobre lo que está pasando en sus comunidades y cómo mejorar su condición. Esa es la manera que se maneja, digamos, administrativamente la cuenca del canal. Y eso ha permitido que la cuenca del canal, la del Chagres, esté reconocida como una de las cuencas mejor manejadas en el mundo entero. ¿Okay? Y es una cuenca urbana, bien urbana. Entonces, tú tienes que trabajar con las comunidades. Lo primero que el canal hizo, nosotros fuimos a hablar con la gente directa. Yo personalmente fui a sentarme con ciudadanos, porque así hay que entenderlo, son panameños igual que yo, y que toda la gente que está en el canal no son de Marte, ¿no? Hablar con ellos porque son gente que está muy cerca de este emporio de capacidad, con una pobreza extrema, ¿no? Y tienen condiciones muy precarias.
Pero, por ejemplo, se crearon, además de titular a la gente, ¿no? Se le dio el derecho de proteger ellos el bosque, de ellos ser quienes siembran la reforestación, que se han sembrado millones de árboles con estudios, con universidades más prestigiosas, llevando controles y analizando esto. Por eso que ese trabajo hay que hacerlo, es un trabajo social. Una obra como el Río Indio o la que quieras, Bayano, cualquier proyecto importante, requiere de tener una licencia social, una licencia que tú tienes, que la comunidad sienta que le has atendido sus necesidades. Sería ilógico que tú vas a sacar millones de galones de agua, o no que vas a sacar, sino que vas a administrar y a llevar esta agua a otra fuente, y que la gente que vive al lado no tiene agua, pues, o no tiene agua potable, no tiene energía, no tiene carro, no tiene carreteras, en fin. Tú tienes que voltearte a mejorar la condición de la gente. Entonces, esa es la licencia social, y lo que hay que ver es que obviamente es muy complejo, pero hay que administrar esa área, ¿no? De Para manera... tener una medida, ingeniero Alemán Subieta, solamente en el área de Río Indio se habla de más de 2.000 personas que van a Sí. tener que ser indemnizadas. Ojo, pero Mm. bueno, hablemos entonces de dinero. Qué bueno que hablamos de dinero. A ver, en la proyección económica, lo que se ha hecho público, ingeniero Alemán Subieta, y usted lo sabe, que en el tema de Río Indio, incluyendo las indemnizaciones, se habla de unos 900 millones que nos costaría a los panameños, pues lo vamos a pagar nosotros, los que pagamos impuestos. Bien. En el caso de Bayano, se está dando un costo entre 1.700 millones y 2.900 millones. La longitud entre un proyecto y el otro es abismal. 8 kilómetros, 100 kilómetros. En uno sería por gravedad, ¿correcto, ingeniero Subieta, no? Correcto. En el otro hay que tener plantas, etcétera. ¿Cuál sería la mejor opción en su opinión? Ya Río Indio está adelantado los estudios, así que no hay que hacer nada. Creo que ahí se ganan un par de años. Es que lo que pasa, sí, lo que pasa, Anito, es que son dos proyectos totalmente diferentes. Ok. Porque primero Bayano solamente nutriría como aproximadamente como 1.52 exclusajes al día. Pero eso es porque vas a crear una planta de 100, 200 millones de galones de agua al día. Eso no es lo que te resuelve el problema. Te ayuda porque tú no vas a sacar 200 millones de galones de agua, digamos, del sistema del lago Gatún. Entonces, y sobre todo la otra parte importante es porque vas a traer agua en la distancia donde más se necesita, que es el este, ¿no? Entonces, por eso que ese es un proyecto, digamos, que se necesita para mejorar la distribución, el sistema de distribución, para que le entre agua por dos lados a la ciudad de Panamá. El otro es un proyecto de muchísimo más volumen, muchísima más cantidad. Establece, y hay una cosa que hemos perdido en esta vuelta, y es la confiabilidad de la ruta del Canal de Panamá. Porque una cosa es quitarle calado a los barcos, que se le ha quitado también, porque en vez de dar 50 pies de calado, estamos dando 44. Pero no solamente eso, es que anunciamos en su momento que solamente íbamos a poder pasar 18 barcos al día. El canal puede pasar 38 barcos al día, es decir, tú estás perdiendo muchísimo. El doble, ¿no? Pero para la industria que servimos, por primera vez en la historia, le hemos quitado confiabilidad a la ruta. ¿Okay? Y eso es muy peligroso, muy, pero muy peligroso. Y esa confiabilidad es lo que tú quieres mantener. Tú quieres ser confiable, tú quieres que esta sea una ruta donde no solo, porque eso, el impacto no es solamente pasar barcos, es todo el derrame que se genera. Y por eso que la ruta del canal, ahora mismo en el mundo también esta tormenta perfecta, no solamente afectó el canal de Panamá, sino que a la industria, ahora también allá en el Mar Rojo también está siendo afectada, ¿no? Y entonces tienen que dar unas vueltas enormes, los costos se disparan para todo. O sea, esto es un tema estratégico, muy importante. Entonces, lo que no hemos hecho nosotros, por la razón que sea, y yo no voy a cuestionar qué se hizo o no se hizo, pero yo sí creo que Panamá tenía que haber salido al mundo a decirle, señores, además que tenemos este problema, tenemos la solución. Sí, este fenómeno sucedió, el crecimiento ha sido exponencial en el uso de agua potable, pero tenemos las soluciones y las vamos a construir, la vamos a hacer. Ustedes pueden confiar de que Panamá va a tener un canal que va a ser
va a estar aquí en los próximos 100, 200 años porque tenemos el agua para manejarlo, tenemos el conocimiento para hacerlo y tenemos la capacidad de hacerlo. ¿Okay? Nosotros no nos podemos quedar en que, y la pregunta en antes que me hacías y que también es muy buena, no puede seguir que vamos a tener ese concepto de que no importa que se pierda el 45% del agua que potabilizamos, no tenemos, eso es por desorden, eso es por, no porque no se pueda arreglar, por supuesto que se puede arreglar, y se puede arreglar bien, hay tecnología en el mundo hasta la saciedad para poder hacerlo. Hay que tener la definición y la decisión de cambiar las cosas, porque hay que reconstruir, en mi criterio, una nueva entidad, porque esa se dañó de tal forma que tú tienes que básicamente armarla de lo que tienes y mejorarla con condiciones de darle estabilidad para que pueda hacer ese trabajo, porque a veces lo que sucede en los políticos, y esa es la parte triste a veces de la política, es que ellos prefieren ir a cortar la cinta de una potabilizadora que se ve, ¿no? Pero no quieren ir a ver el trabajo de las tuberías que se enterraron, ¿no? Porque esas no se ven. Entonces, y molestan, pues, ¿no? Tener que hacerlo. Pero ciertamente que tenemos que utilizar nuestra sapiencia y nuestra capacidad, porque yo soy un creyente en Panamá y Nito, si no hubiera creído en eso, no hubiéramos nunca ampliado el canal de Panamá, ni mucho menos, que es una obra que cambió el modelo de cómo se lleva la mercancía al mundo. Nosotros movimos la aguja, para llamar de alguna manera, ¿no? Y lo hicimos los panameños. Ese fue un proyecto de nosotros, los panameños. Pues yo pienso que nosotros vamos a hacer lo que nosotros queramos. Lo que pasa es que tenemos que hacerlo y estar convencidos de que podemos. Y sobre todo es un tema institucional, ¿no? Al final del día tiene con instituciones y que la gente crea, ¿no? De que no es porque política. Posiblemente hay gente que piensa que a algunas personas le va mucho mejor llevando agua en camiones porque hay un negocio ahí, ¿no? Que llevarla en tubería como debe ser y que la gente tenga el agua como debe ser. Y también, por ejemplo, yo creo que hay unas inequidades que hay que cambiar, porque no puede ser que hay ciertos sectores de este país donde tú recibes agua 24/7, ¿no? Con muy buena presión y todo, y tú pagas exactamente la misma tarifa que la persona que está posiblemente en otras áreas de la ciudad, donde el agua la recibe de vez en cuando y de cuando en vez, ¿no? Y cuando llega por ahí un camión, pero está pagando, si es que paga por la misma cantidad, el mismo precio que pagas tú. Entonces eso no está bien. O sea que aquí hay que meterse en temas que son álgidos, que molestan, pero que hay que poder hacerlo, porque si no, sencillamente seguimos en un cuento, ¿no? Porque hay un subsidio que nadie lo dice, ¿no? Y es el subsidio del agua, ¿no? Porque el agua, para potabilizar agua se necesita energía. O sea, es como la historia de nunca acabar, ¿no? ¿Cuánto cuestan las potabilizadoras? ¿Cómo se pagan? ¿Cuál es el ingreso? ¿No? Y por eso estas cosas que sencillamente yo quiero que me la den y que sea gratis si es posible todo, bueno, al final del día entre todos pagamos la cuenta. Pero ¿por qué, por ejemplo, y así la misma como me decías la pregunta de la persona que está en el Cangrejo, ¿no? ¿Por qué la persona que está, digamos, en Chiriquí o está en Penonomé o está en Los Santos paga la cuenta del agua que nos estamos tomando en Panamá? ¿No? Ese es un tema que no se ha tocado nunca, No se ha tocado, ingeniero. o sea, sí, son diferentes maneras y son diferentes usos del agua. Pero esto es un país, gracias a Dios, es un país rico en agua, ¿no? Nosotros, a veces cuando yo trabajé muchísimo en Los Santos, en Herrera, en Veraguas, ¿no? Y viendo la cantidad de agua que hay, ¿no? Tú te vas a un río Santa María, por ejemplo, es un río caudaloso, con muchísima agua, y tú dices, en Los Santos la gente la pasa mal porque no tiene agua, porque hay una sequía muy fuerte, porque es el arco seco. Eso quiere decir que nosotros no administramos adecuadamente el agua. Tú te vas al Valle del Tonosí, el Valle del Tonosí es un granero, es espectacular, ¿no? Con una gran cantidad de agua en eso. Lo mismo tienes en el área del sur de Veraguas, ¿no? Entonces, Dios nos ha bendecido a nosotros con muchísima agua que para mí es el petróleo que nosotros tenemos.
Más allá del canal, fíjate lo que estoy diciendo, el agua es nuestro petróleo. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de poder administrar. Lo que sucede es que aquí hay una desviación horrible de pensar de que no se deben construir ningún embalse, ¿no? Los embalses lo que hacen es administrar el agua. Si tú no construyes un embalse, sencillamente el agua se va al mar, ¿no? Se va al mar, se fue al mar. Los embalses, a veces me dicen, no, lo que pasa es que aguas abajo entonces se represa y el agua no va a fluir. Eso es falso, ¿no? Es como si tú llenaras el vaso de agua, ¿no? Y después sigue lloviendo, el agua se sigue derramando y el envase está lleno, ¿no? Si no, es muy fácil, vayan ahí a San Lorenzo y miren la entrada del Chagres, o la salida del Chagres, perdón, ¿no? Tú ves el tamaño del Chagres. Eh, lo que uno controla, administra, lleva el agua y la dirige a donde más se debe utilizar, donde no se pierda. Para la agricultura se hacen estos canales donde la gente se nutre de agua, la puedes llevar agua, igual que llevas carreteras, llevas agua con acueductos. Si no, cuando te vas a Los Ángeles, ¿no? Ellos traen agua del Colorado, de las montañas, ¿no? Por kilómetros, ¿no? En estos ríos básicamente fabricados por el hombre. Entonces, esas visiones de este Panamá integral, para llamarlo de una manera, porque no es el Panamá del canal, no solamente de la persona que vivimos aquí en la ciudad de Panamá, sino de todo el país, que hay que integrarlo, que hay que hacerlo, porque el tema del IDAN es mucho más complejo que solamente la ciudad de Panamá. Es toda la población, ¿no? En todos los poblados donde tienes que hacer, nosotros tenemos unos acuíferos espectaculares, pero si no los manejas bien, ¿no? Y tienes letrinas, por ejemplo, ¿no? Esa letrina puede estar contaminando, depende de dónde se ponen, dónde se manejan. El tema de aguas servidas, ¿no? Aquí a ninguno le llega una cuenta por aguas servidas. ¿Cuántos billones de dólares costaron las plantas para que la llamamos para limpiar la bahía? El Porque saneamiento. bueno, es que nosotros teníamos la mala costumbre, ¿no? De que no trabajamos las aguas servidas, sencillamente se botaba al mar, pues, ¿no? Y habíamos contaminado, nosotros mismos contaminamos la bahía de Panamá. Lo que somos un poquito más de mayor edad, yo me bañaba, ¿no? Yo me bañaba donde está hoy en día el Atlapa, por años en mi vida. ¿Okay? Hay una playa preciosa en ese lugar. Y uno se bañaba en el mar allí. Ese era el Panamá que mucha gente no se acuerda. O la avenida Balboa, ¿no? Donde está el Hotel Miramar, ¿no? Nito se acordará, Nito sí se acordará donde estaba el Square, ¿no? Sí, Donde por está supuesto. el Hotel Intercontinental, Es nuestra ¿no? época, ¿no? Es nuestra época, Sí, bueno, Alberto. por eso, pero ahí Claro, claro, por había supuesto. ese mar, eran playas, o sea, Sí, no es señor. que estamos hablando hace mucho tiempo Así atrás es, tampoco, ¿no? así es. Pero creo que es importante entender que las cosas cambian y se van mejorando. Hay tecnología y hay que aplicarla, ¿no? Alberto, mira, yo no le doy crédito al que no los tiene para que me conozcas, ¿ah? Esa es parte de mi formación. Sin embargo, no me mido para reconocer a quienes saben. Me siento muy, y estoy seguro que Camila, Dalia y Rubén también, muy orgullosos de que un panameño como tú se atreva a hablar así tan crudamente y a tocar la conciencia de los que gobiernan este país, de los que aspiran a gobernar también, de atreverse a hacer los cambios que necesitamos para que ese petróleo que tú dices que es el agua, el petróleo de Panamá es el agua, sea administrada correctamente, pero sobre todo que seamos más proactivos y menos reactivos. Esa es parte de la tragedia de este país. Te agradezco mucho la franqueza con que has hablado, Alberto, y compartir tus conocimientos y tu experiencia en este programa, en perspectiva. Sinceramente te lo agradezco. Que tengas un buen día. A la orden, igual a ustedes.